Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Dushipawe, Bumpa Mañana. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. Para todas las personas que son extranjeras y que cuentan con un permiso laboral y que viven en Aruba, deben tener en cuenta que para acceder al carnet de AZB deben tener toda su documentación en orden para poder acceder a los servicios que AZB presta. El departamento de AZB anuncia que para poder acceder al carnet y poder utilizar los servicios médicos, la comunidad debe tener toda la documentación en orden y más si se es extranjero. Es por esta razón que AZB anuncia a todas las personas que cuentan con un permiso laboral, es decir, si son extranjeros y viven en la isla, deben tener en cuenta que para acceder al carnet de AZB deben tener una petición ya entregada a Dimas, ya que sus inscripciones al sistema de salud están 100% ligadas a la validez y duración del permiso. Asimismo, el departamento de AZB indica que si quieren solicitar el carnet, deben llevar toda la documentación al día y cumplir con ciertos requisitos. Atención que en Argentina difunden video de una presunta golpiza por parte de policías a una mujer que había denunciado a su hermano por violencia de género. Que vos llegás a la comisaría para denunciar un acto de violencia doméstica. Sí, cuando le pido la copia al hombre se negó y después la agredió a mi hermana y cuando yo dije, Graciela, Miriam, ¿viste cómo la agredió? Ahí se sacó, me agarró a mí del cuello, me metió al cuartito donde hice la declaración, que no la hice porque ya la tenía él toda escrita y me empezó a pegar. En algún momento le pedías explicaciones y nada más contestaba con más violencia. Sí, o sea, yo en todo momento lo traté con respeto, le decía, dame la copia. Dame la copia del coso, dame para leer, aunque sea, no te voy a dar nada, andate a la fiscalía, me decía. Gracias y espero que te puedas reencontrar con tu familia, gracias. Las dos víctimas de este señor hicieron la denuncia policial. Como consecuencia del tipo de violencia que se ejerció, la fiscal interviniente, cuando le dieron conocimiento, notificó que se le diera conocimiento al señor del inicio de actuaciones, pero se lo dejara en libertad. Como consecuencia de esa acción que ella vio, que era que su agresor se iba de la dependencia policial y no quedaba detenido, tuvo como una crisis nerviosa aparentemente, con mucha violencia y empezó a increpar al personal policial y romper un vidrio y agredirlo. Esto es lo que a nosotros nos llega inicialmente. La señora es detenida por orden de la fiscal, que le imputa los delitos de lesiones, resistencia a la autoridad agravada y daños. Y escuchen esta historia. En el municipio de Soledad, área metropolitana de Barranquilla, familiares de un hombre asesinado velaron y lloraron a un muerto que no era el de ellos. Veamos en qué termina esta historia. Familiares de Gustavo Morales, quien fue asesinado el pasado fin de semana, lloraron el muerto que no era. Al parecer, por un error, les entregaron otro cadáver, pero solo se dieron cuenta del cambiazo cuando estaban a unas pocas horas de sepultarlo. La mujer de mi hijo, ella abrió el cajón y vio que no era su esposo. Enseguida lo revisó todo, dijo que no era él. En el momento llegué yo y entonces me encuentro y le pregunto, ¿qué pasa, Lucy? ¿Qué pasa? No, señora Vilma, ese no es mi flaco. Y entonces yo dije, no, tampoco es mi hijo. Un hermano de la víctima asegura que antes no habían podido ver el cadáver. Porque allá en medicina legal no nos dejaron ver el cadáver cuando salió, porque eso es un protocolo de ellos que ya eso está prohibido. Por eso la familia Morales lloró, veló y estuvo a punto de sepultar a un ciudadano venezolano asesinado el pasado domingo. Y medicina legal nos dice que no era culpa de ellos, que eso fue los asesinos los que lo marcaron mal, supuestamente porque el carro traía 4 cadáveres esa noche. En el cementerio Jardines de la Eternidad, donde familiares y amigos finalmente sí velaron al verdadero difunto, la administración salvó su responsabilidad. Nosotros no estamos encargados de hacer identificaciones, simplemente hacemos la recogida de nuestro fallecido de acuerdo a la documentación que nos entregan, el cual debe estar debidamente marcado.
La Dirección de Medicina Legal manifestó que recolectan información para determinar dónde estuvo el error. El ministro Mike de Mesa recientemente tuvo una conferencia de prensa donde resaltó el Carnival Village, indicando que Aruba contará con uno de los museos de carnaval más grandes y bonitos del mundo, refiriéndose a las facilidades y espacio que este brinda. Aruba contará con uno de los museos de carnaval más grandes y bonitos del mundo, según lo indicó el ministro Mike de Mesa en una conferencia de prensa. La sede del Museo Carnival de Aruba es donde antes estaba situado Green Hill Supermarket, que fue comprado por el gabinete Mike Eyman I. El proyecto ya fue entregado al Fondo de Desarrollo Aruba para su evaluación y el gobierno espera que a inicios del segundo trimestre del 2014 este proyecto pueda ir a destajo público. Se trata de una propiedad bastante grande que corre desde Benhamstraat a Pastor Henry Straat y hará de este Museo Carnival el más grande en la región y uno de los más grandes del mundo que organizará muchas actividades. Se pronostica que miles de turistas y locales visiten este bonito museo que tendrá la historia del famoso Carnaval de Aruba, comentó el ministro Mike de Mesa. El mandatario agregó que la intención es que este museo genere fondos para su operación e inversión en el carnaval. Será un museo que expondrá todo lo que es el carnaval, pero principalmente los trajes que han ganado cada año. Atención que en la capital colombiana se registró un incendio que al parecer fue iniciado por brujos quienes estaban haciendo conjuros, lo que provocó un voraz fuego que consumió el 50% de su propia edificación. El incendio en una vivienda del barrio Las Delicias, en la localidad de Kennedy, prendió las alarmas de los organismos de socorro de Bogotá. Dicen los habitantes del sector que la conflagración comenzó por culpa de dos brujos que en medio de los conjuros y la lectura del tabaco prendieron fuego en su propia casa. Es un centro de brujería, se pasan a nuestra casa a fumar. ¿El incendio por qué se generó hoy? Posiblemente porque ellos se la pasan fumando tabaco. Dicen los habitantes de esta zona que precisamente cuando hay luna llena es cuando se intensifican los conjuros en la casa. Fuman tabaco, ellos dicen que sí, que ellos son brujos y que fuman tabaco y cigarrillo y bebedizos que dan, pero eso es día y noche que llega gente ahí a hacer brujería. Dos máquinas del Cuerpo Oficial de Bomberos con 8 tripulantes controlaron las llamas que consumieron el 50% de la edificación, pero además afectaron un muro y los techos de las casas contiguas. Estoy afectada de la garganta por eso, porque yo no puedo ni salir al patio. Todo el mundo que pasa dice, uy, pero sí huele a tabaco. Sí, todo el mundo se queja del olor a tabaco, el olor a cigarrillo. Yo me atrevo a denunciar eso, porque le están haciendo mucho daño a mucha gente, nomás haciéndoles brujería a otras personas. Por fortuna no hubo lesionados, pero los habitantes de este barrio ubicado en el sur de Bogotá dicen que sentarán su voz de protesta en la alcaldía local, porque se sienten afectados, ya que según ellos en el centro esotérico fuman tabaco día y noche. San Valentín no solo mueve los corazones, sino también el comercio de flores, que según lo indican ha crecido y ha incrementado sus ventas. Esta es una fecha para que los románticos busquen el detalle perfecto para esta ocasión. San Valentín es el día en que las flores son protagonistas. Por ello, aquí, en un mercado de Guayaquil, los vendedores se frotan las manos. Quieren superar los números del año pasado. Normalmente, ¿cuántos ramos usted vende? Unos 100, 200 ramos. ¿Y por San Valentín aspira a vender? Unos 1000, 1500 ramos. Un estudio hecho en Guayaquil y Quito por la Cámara de Comercio arroja que las ventas por el Día de los Enamorados 2014 han aumentado en un 60% en los locales comerciales. La mitad de las personas encuestadas prefiere comprar chocolates, peluches y flores. En el mercado de flores han tenido que aumentar el personal para cubrir la demanda. Para que nos ayuden en la venta o anotar las direcciones cuando los clientes quieren el servicio a domicilio. ¿Cuántas personas? 3 personas. Siempre si trabajamos 2 personas, por ley tenemos que trabajar para el día de San Valentín de 4 a 5 personas. Los compradores también llegan desde otros cantones. Víctor dice que viajó más de 1 hora para abastecerse de material. Tiene planes para el Día de los Enamorados. Las flores también es para los eventos, para matrimonios. En vista de que como se celebra el Día del Amor y la Amistad, pues los matrimonios son muy apetecidos, si que cabe el término, en esa fecha. Cada año los vendedores dejan volar su imaginación y los tradicionales ramos son complementados con chocolates, con vinos, peluches y hasta con cremas.
Pero hay más. María Fernanda trabaja en una de las 1.200 florerías registradas en el país y nos habla de otras opciones. Hay frutales, hay desayunos, hay detallitas con peluches, de todo un poco haciéndolo al momento para garantizar la frescura de los mismos. Las flores también ponen la cara por el país en el exterior. Según Expo Flores, por San Valentín, 12.400 toneladas de flores han salido del Ecuador, 500 toneladas más que el año pasado. Y Trend Alert está de fiesta, celebrando 10 años con ofertas increíbles y especiales. Pero para su celebración tiene una campaña especial. Y nuestra colega Tessa Peters nos tiene los detalles. Adelante, Tessa. Sí, Alejandra, como tú ya sabes, Trend Alert cumple 10 años este año en abril y en conexión de eso tenemos una oferta especial para ustedes que son nuestros fanáticos en Facebook y también para el que quiere ser fanático de Facebook. Lo que tienen que hacer es simplemente buscar la página de Trend Alert en Facebook, fácil. Después de eso, uno ya tiene derecho para conseguir nuestro Coolie Cup, para tener la cerveza fría para el carnaval. Bueno, para hacerlo fácil, este viernes vamos a estar en Local Store a las 5:30 adelante, donde tenemos también entretenimiento por la banda Tsunami, perfecto para carnaval. Y ahí en Local Store puedes darle me gusta a la página de Trend Alert y también así conseguir tu Coolie Cup. Sacar una foto ahí mismo, ponerla en nuestro Facebook y ya, fácil. Ya puedes ganar, escucha eso, 5 cajas de Heineken, 5 botellas de Old Parr Whiskey, 5 botellas de Captain Morgan Ron y también 5 cajas de Pepsi. Ideal para celebrar Carnaval 60. Bueno, el ganador lanzamos el 27 de este mes, pues tienes que comenzar a hacerlo ahora mismo. Mira, además de eso, como que mañana es día de San Valentín, tenemos una oferta especial para ustedes. Además de que puedes ganar todo esto, puedes también conseguir un masaje de pura relajación para 2 en Indulgence by the Sea, que tiene un valor de $210 por oferta especial. Usted puede conseguirlo totalmente gratis. Lo que tienes que hacer es muy fácil. Gustar nuestra página y compartir más que es posible. Tienes hasta el lunes. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Frisian Flag. Dushi Pawe, Bompa Mañana.